La afasia progresiva primaria es un síndrome clínico de causa neurodegenerativa en el que la neurodegeneración se localiza primero en las zonas del lenguaje y luego progresivamente se pueden ir afectando otras zonas cerebrales. La causa por la que se produce suele ser desconocida. En algunos casos pueden existir factores genéticos o algunos factores de tipo individual. Por ejemplo, se ha relacionado que una mayor utilización del lenguaje en la vida cotidiana o determinadas profesiones que exigen un mayor uso del lenguaje podrían ser un factor de riesgo para esta enfermedad. Pero lo cierto es que a día de hoy las causas son todavía desconocidas. Los tres tipos suelen debutar inicialmente con un síntoma común, que es la dificultad para encontrar palabras. Sin embargo, los procesos biológicos que llevan a la neurodegeneración, así como determinados síntomas, son diferentes entre las tres variantes. Por este motivo, es muy importante realizar un diagnóstico adecuado y precoz entre las tres variantes, dado que en realidad son enfermedades neurodegenerativas diferentes con un pronóstico distinto. La afasia progresiva no fluente se caracteriza por una dificultad en la expresión del lenguaje. Se produce la enfermedad por dos grandes tipos de proteinopatía, una que son taupatías y la otra que son proteinopatías TDP43. Por esto, algunos autores defienden la identificación de dos subtipos adicionales dentro de la no fluente. La segunda variante es la afasia progresiva primaria variante semántica. Aquí se produce una neurodegeneración muy importante localizada en la región anterior del lóbulo temporal, sobre todo en el lado izquierdo. Estos son pacientes en los que se produce una dificultad en el conocimiento semántico de las palabras. La proteína de depósito que se involucra con más frecuencia es un tipo específico de TDP43. El tercer tipo es la afasia progresiva logopénica. La mayor parte de casos de afasia progresiva logopénica se producen por enfermedad de Alzheimer, es decir, son pacientes que padecen la enfermedad de Alzheimer, pero es una enfermedad de Alzheimer un tanto atípica, ya que afecta de forma preferencial al hemisferio izquierdo y sobre todo a la región parietotemporal izquierda. Dado que se trata de una enfermedad degenerativa, tiene tendencia a la progresión y en este sentido, en el curso de la enfermedad es frecuente que la neurodegeneración se extienda a otras regiones cerebrales que ya no tienen una función estrictamente lingüística y ello produce otro tipo de sintomatología. La duración de cada una de estas fases o el momento de aparición de cada uno de estos síntomas es altamente variable dependiendo de cada paciente. Sin embargo, en términos generales, podemos decir que la primera fase de la enfermedad, en la cual existe una afectación exclusiva del lenguaje, suele durar al menos 2 años e incluso puede durar 4, 5, 6 años, dependiendo de cada paciente, y posteriormente se van añadiendo síntomas. El diagnóstico de la afasia progresiva primaria es un diagnóstico difícil, sobre todo cuando estamos en fases incipientes. La sintomatología en las enfermedades neurológicas se produce de forma más importante por la topografía, es decir, por la región cerebral afecta, que no por el mecanismo. En este sentido, la aparición de una lesión cerebral, como puede ser un tumor, podría producir unos síntomas parecidos. Por esto es muy importante realizar estudios de neuroimagen. Estas son técnicas que pueden ayudarnos a determinar, en primer lugar, descartar que no haya otra patología y, en segundo lugar, determinar cuáles son las regiones afectas. En los últimos años se ha trabajado también en el desarrollo de biomarcadores. Existen biomarcadores que se realizan en líquido cefalorraquídeo y entonces eso se hace con una punción lumbar. Se extrae el líquido y se mide cuál es el nivel, por ejemplo, de proteína amiloide, cuál es el nivel de proteína tau. Existen unos niveles que se consideran normales y a partir de ahí se define cuando un paciente tiene alterada esa proteína. En general, las enfermedades neurodegenerativas no tienen hoy por hoy un tratamiento que sea eficaz en el sentido de que detenga la progresión de la enfermedad o que incluso mejore el proceso de neurodegeneración. En los últimos años se están investigando tratamientos que modifiquen las proteínas que están depositadas de forma anómala, planteando que con la modificación de estas proteínas se podría modificar o se podría parar o enlentecer el curso de la enfermedad. Hoy por hoy esto todavía está en fase de investigación en ensayos clínicos.
Sin embargo, el tratamiento de la afasia progresiva primaria debe ser mucho más completo. En primer lugar, es importante realizar un tratamiento de logoterapia. Se trata de pacientes que tienen una dificultad específica en el uso del lenguaje, pero el resto de funciones cognitivas, sobre todo en las fases iniciales, están preservadas y por lo tanto son pacientes que pueden mejorar o incluso estabilizarse desde el punto de vista lingüístico. En algunos casos en los que la afasia progresiva primaria está en relación con la enfermedad de Alzheimer, se pueden utilizar también algunos de los tratamientos sintomáticos que se utilizan para esta enfermedad, como son por ejemplo los inhibidores de colinesterasa, que lo que hacen es modificar un neurotransmisor que está relacionado con algunos de los síntomas de la enfermedad. Además, es importante también el soporte para el paciente, tanto desde el punto de vista psicológico y también el soporte a la familia, dado que esta es una enfermedad que repercute no solo sobre la vida del paciente, sino sobre el conjunto de toda la unidad familiar. Recientemente existen un conjunto de técnicas que se conocen como neuromodulación cerebral no invasiva que podrían constituir una alternativa de tratamiento interesante. Estas son técnicas que mediante un equipo de estimulación magnética transcraneal o estimulación transcraneal eléctrica consiguen modular la actividad cerebral produciendo cambios en la conectividad. Son técnicas en las que existe ya mucha experiencia en el ámbito de otras patologías, como puede ser en la depresión o como puede ser en la rehabilitación de pacientes que han sufrido un ictus. La estimulación magnética transcraneal consta de una bobina. Esta bobina se coloca en el cráneo del paciente por fuera y mediante un neuronavegador cargamos las imágenes de resonancia magnética del paciente y podemos escoger cuál es el área de tratamiento. La elección de la diana es clave, dado que existen varias variantes de afasia progresiva primaria y los pacientes pueden estar en diferentes estadios de la enfermedad y por lo tanto una diana que en una fase de la enfermedad puede ser útil, podría no serlo en otra fase más avanzada de la enfermedad o en otro tipo de paciente. En este sentido, el uso del neuronavegador nos permite ser más precisos en la elección del objetivo de tratamiento, acercándonos más a cuáles son los circuitos y las regiones cerebrales que queremos modular con la estimulación cerebral. Nosotros realizamos un primer estudio en el que incluimos 20 pacientes. Los pacientes fueron estudiados de forma muy exhaustiva mediante un protocolo de neuroimagen combinando técnicas de resonancia y de PET y un protocolo de evaluación neuropsicológica y de lenguaje, así como también electroencefalograma. Estos pacientes hacían una primera fase en la cual se buscaba seleccionar la diana cerebral de tratamiento mediante estimulación magnética transcraneal que podía obtener una mayor respuesta y posteriormente se realizaba un tratamiento de 15 sesiones consecutivas. Los cambios que obtuvimos de este tratamiento, que fue a corto plazo, aproximadamente a un mes, fue una mejoría, sobre todo en aspectos relacionados con el lenguaje. Los pacientes eran capaces de emitir un mayor número de palabras por minuto que previamente al tratamiento, en algunos otros aspectos del lenguaje, y también, y de forma muy interesante, hubo una mejoría, una reducción de la apatía. La apatía es un síntoma frecuente en el ámbito de la afasia progresiva primaria y en otras enfermedades neurodegenerativas y que tiene un impacto muy negativo en las actividades cotidianas y además es un factor de mal pronóstico. Y en este sentido, con el tratamiento hubo una mejoría importante, reduciéndose la apatía. En los estudios de neuroimagen observamos que había una activación cerebral en los estudios de PET, es decir, había un aumento del metabolismo cerebral en regiones cerebrales relacionadas tanto con el lenguaje como con otras regiones más vinculadas con la apatía y otros circuitos cerebrales. Por lo tanto, con este primer estudio lo que vimos es que el tratamiento a corto plazo con estimulación magnética transcraneal en los pacientes con afasia progresiva primaria podía suponer un efecto beneficioso en los pacientes. Paralelamente, en otros centros en el mundo se han realizado otros estudios, sobre todo con otra técnica similar, que es la estimulación transcraneal eléctrica, obteniendo también resultados favorables con el uso del tratamiento a corto plazo. Tras los resultados favorables del primer estudio, con el apoyo de la Asociación Ayuda Afasia, se pensó en hacer un segundo estudio en el que se combinaba la estimulación magnética y la logoterapia.
Una de las cosas que queríamos encontrar era si existía un efecto de generalización, y es que es muy difícil entrenar todas las palabras que existen. Entonces queríamos ver si entrenando un grupo de palabras existía un efecto sobre otro grupo de palabras que no era entrenado durante el tratamiento. Y se encontró que sí que existe un efecto en esas palabras que no han sido entrenadas durante el tratamiento. Estos resultados apoyan la importancia de combinar las dos técnicas, la estimulación magnética transcraneal y la logoterapia. A María Jesús, mi mujer, la diagnosticaron la afasia primaria progresiva, se la diagnosticaron a finales del 2016. Y bueno, entramos en contacto con la asociación y iniciamos la terapia de logopedia y demás. A partir de ahí surgió, como colabora con la asociación el Dr. Yu, tuvimos la suerte de ser seleccionados y poder participar en este ensayo y en este estudio en el cual él estaba realizando. ¿En qué consiste, el tratamiento? El tratamiento en sí costaban, creo recordar, de unas 16 sesiones ininterrumpibles de lunes a jueves, concretamente, eran ininterrumpibles, y las sesiones de estimulación magnética, es decir, con los aparatos y demás que ellos tienen, duran aproximadamente unos 30 minutos y luego a continuación hay una evaluación por parte de un logopeda o de una neuropsicóloga de aquí de la asociación que participaba en este estudio. Puedo decir que inicialmente sí se notaba, es decir, día a día parece que se va notando algo, es decir, parece que lo revuelven, que los estimulan un poco, ¿no? Y por lo que sí he podido observar, parece que los resultados, es decir, no son inmediatos, sino que tiene que transcurrir por lo menos entre 2 o 4 semanas, y a partir de ahí yo creo que es donde se asienta un poquito más y donde ya empiezas a observar que pronuncia algunos verbos que antes no pronunciaba, como se te ha caído eso, o a dónde vamos a ir, cosas que antes era incapaz de expresarse de esa manera. Obviamente no salen recitando el Quijote, pero sí se nota una ligera mejoría. La permanencia de esto no lo sé muy bien. El doctor Yu me comentaba que todavía le estaban estudiando, pero me hablaban de unos cuantos meses. Esto ya lo terminamos hace por lo menos 4 meses. Yo creo que todavía sigue ahí, se sigue notando un poco la mejoría. ¿Qué es lo que he notado también? Que hablan notablemente más. Es decir, antes estaba como más inhibida, es decir, porque quizás le faltaba vocabulario. Ahora habla por los codos, pero ahora bien, también habla en su idioma, ¿no? Es decir, enlaza palabras con palabras y donde a su vez repite sílabas o duplica o triplica sílabas de la misma palabra, lo cual se forma un idioma un poco muy difícil de entender. Pero lo cierto es que como que se ha soltado. Se ha mejorado algo en cuanto a qué, en cuanto, por ejemplo, el manejo de los cubiertos o cosas que antes no hacía, que ahora sí hace. Es decir, como que está como más ella de como era inicialmente, ¿no? En ese sentido también se me nota una ligera mejoría. Hasta ahora los estudios realizados, tanto realizados en nuestro grupo como en otros estudios publicados en la literatura, han evaluado el efecto de la estimulación magnética transcraneal o de las técnicas de neuromodulación en la afasia progresiva primaria a corto plazo. Sin embargo, esta se trata de una enfermedad que es crónica y que es neurodegenerativa. Por lo tanto, el reto actualmente es evaluar si el uso de la estimulación magnética transcraneal combinado con logopedia puede tener un efecto más a largo plazo. Y en este sentido, actualmente vamos a realizar un estudio en el cual evaluaremos el efecto combinado de la estimulación magnética transcraneal sobre la logopedia, evaluando a 6 meses.
Esto nos permitirá valorar si este tipo de tratamientos pueden ser implementados en la práctica clínica y ayudar a largo plazo a los pacientes con afasia progresiva primaria.